Es un trabajo muy importante, por eso invitamos a más empresas a vincularse, por eso invitamos a que los directivos, los gerentes, todas las personas que dirigen estas empresas en Medellín y Antioquia participen de este modelo de inserción laboral, porque tenemos una meta de que al tercer año de implementar este modelo de inserción laboral podamos cubrir 10.000 jóvenes en el año. Desde la mesa de plataformas hemos buscado propiciar y conectar las acciones y los actores que realizamos en ciencia, tecnología e innovación en la región. Este año, con McKinsey, se hizo un reporte que nos permitió entender mucho más el ecosistema y entender un camino futuro para el desarrollo de la región. El CUE participa en las mesas regionales de competitividad y también en el CODECTI para lograr sus objetivos. Esperamos poder desarrollar la región basados en ciencia, tecnología e innovación. En la mesa de financiación, este 2019 nos concentramos en el desarrollo del modelo CUE Capital, un vehículo que esperamos pueda aportar al mejoramiento del ecosistema de financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y a promover la inversión en el sistema para apalancar el crecimiento socioeconómico de la región. Este modelo creará estrategias de inversión específicas para la administración de convenios, la creación y administración de vehículos de inversión, búsqueda de recursos privados con organizaciones afines y la creación de nuevos gestores. Es así como seguiremos trabajando en nuevas estrategias que fortalezcan la financiación del ecosistema para que logren aportar de manera fundamental al propósito del CUE. Es muy importante para nosotros en la Universidad de Antioquia llegar con los CUE regionales a todo el territorio antioqueño. Ha sido una preocupación constante de esta universidad llevar las buenas prácticas, las buenas experiencias de la universidad en Medellín a todo el territorio departamental. Es así como en este momento podemos decirle a todos ustedes que estamos haciendo presencia en 8 subregiones del departamento. Recientemente creamos el CUE en el Magdalena Medio con el acompañamiento, por supuesto, de la Gobernación de Antioquia, de los municipios y de muchos actores locales y regionales que suman esfuerzos o sumamos esfuerzos para hacer que esto sea posible. Se han desarrollado inventarios, planes de desarrollo en ciencia y tecnología que son muy importantes para el desarrollo social y económico de cada uno de los territorios en Antioquia. Una felicitación muy sentida a todos los actores regionales que conforman los CUEs en todas y cada una de las subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Es muy importante el Comité Universidad Empresa Estado como una experiencia exitosa que pone en la misma mesa a dialogar a las universidades, a los empresarios y al Estado, pero también a la sociedad para que busquemos un objetivo superior a todos nosotros, y es que es posible generar bienestar social y económico a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy bien, ese es un resumen de lo que hemos hecho durante el año. Quiero contarles que en la reunión de la Junta Asesora que tuvimos el lunes de esta semana, nos acompañó el señor alcalde electo, Daniel Quintero. Estuvo en toda la sesión con nosotros. Esta es ya, digamos, la transición hacia el trabajo con el gobierno entrante. Yo quiero aprovechar para agradecer a Paula, a María Fernanda que nos acompañó, a todos los funcionarios. De verdad ha sido un gusto y un placer trabajar en conjunto. No han faltado a una reunión, han estado permanentemente trabajando en equipo
y creo que esa es parte del éxito de que esta triada funcione de manera tan coordinada. Así que muchas gracias por ese apoyo, por ese trabajo. Espero que nos sigas acompañando y que sigan vinculados en una condición distinta, pero participando de esta iniciativa. Ha sido un gusto y un placer, y ya hacemos transición, digamos, hacia el nuevo gobierno, tanto departamental como municipal, el año entrante. Que es una de las cosas que yo le doy valor al CUE, y es que a pesar de las transiciones, digamos, en el tema político, este CUE sigue marchando y sigue avanzando con una visión de mediano y largo plazo de este trabajo conjunto. Quiero también agradecer muy especialmente a la Universidad de Antioquia por su labor de secretaría técnica, de todo el apoyo que nos da para que este CUE funcione muy bien. Muchas gracias, rector, y a todo el equipo que nos ayuda, son fundamentales para que funcione muy bien el CUE. Con esto, entonces, presentamos nuestro informe de lo que se ha hecho en el año. Yo complemento, digo, estamos muy satisfechos. Tenemos muchos retos. Yo creo que vamos avanzando, pero tenemos que seguir mostrando temas concretos, y ese es un poco el objetivo de cómo vamos concretando todas estas iniciativas que estamos construyendo. Con esto, entonces, terminamos el primer punto de la agenda. Vamos a pasar al segundo punto. Es la presentación de Jaime Morales de un estudio que hizo McKinsey sobre el ecosistema de innovación de Medellín. Yo quiero resaltar y agradecer a Jaime y a McKinsey por el aporte que le están haciendo a la ciudad. Esto es un trabajo que McKinsey está haciendo pro bono, como un aporte al ecosistema de la ciudad, como su contribución a que sigamos avanzando en que Medellín consolide cada vez más esa visión de ciudad innovadora, y que la ciencia, la tecnología y la innovación florezcan y avancen y sean motor de la economía, como nos lo hemos propuesto en este CUE. Así que Jaime tiene 45 minutos hasta las 8:30 para presentarnos este trabajo que ellos han hecho con expertos de varias partes del mundo, con todo su conocimiento, en que nos hacen un diagnóstico y unas recomendaciones de cómo debe avanzar y evolucionar este ecosistema en Medellín. Jaime, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, gracias al CUE por la invitación, no solamente el día de hoy, sino haber estado trabajando de la mano con ustedes, y también teniendo el input de muchas de las organizaciones y las personas aquí en esta sala y otros que no están, en un ejercicio realmente fascinante y apasionante, y que le da a uno, digamos, mucha esperanza encontrar, digamos, tanta receptividad y sobre todo tal nivel de ambición de la comunidad que compone el CUE. De pronto, una breve presentación por parte mía. Yo soy uno de los socios de McKinsey & Company en Colombia. Nosotros somos una firma de consultoría que hoy en día hacemos, sobre todo, como lo llamamos nosotros, transformaciones que importan. Hemos pasado de la asesoría a realmente acompañar a organizaciones en todos los ámbitos a hacer realidad cambios que importan, cambios de magnitud, y pues por eso nos llamó tanto la atención el reto que nos presentó el CUE cuando hablamos con varios de los líderes de las mesas, de traer una perspectiva independiente, comparada, para responder a esta pregunta alrededor de cómo acelerar el desarrollo del ecosistema de innovación, emprendimiento, adopción tecnológica en Medellín y en la región, cosa que no es una pregunta que se está haciendo Medellín solamente, se la está haciendo el país, y francamente se la está haciendo todo el mundo. Yo, de hecho, hace 2 días estaba hablando con colegas en la India que están teniendo esa misma conversación con el gobierno y los empresarios de la India. La India tiene hoy en día, después de la China y Estados Unidos, pues el mayor número de unicornios, de empresas startup muy grande, pero sin embargo muchas de las ciudades tienen exactamente esta preocupación. Entonces ya estamos, a partir de esta reflexión, teniendo un poquito de impacto en otras ciudades alrededor del mundo de lo que hemos venido aprendiendo. Y yo diría, un poco también tomando las palabras de Juan Carlos, qué bueno que haya tanto consenso alrededor de tener una mirada de largo plazo de la ciudad sobre estos temas, que va a trascender, digamos, los periodos y ciclos políticos, y qué bueno, pues,
poder tener una entidad y un consenso entre tantos ámbitos como los que aquí se reúnen. Tal vez un segundo punto que de pronto pues es muy conocido por todos, pero vale la pena, digamos, reiterar y enfatizando, lo que nosotros vemos en el trabajo que hacemos con instituciones a lo largo y ancho, digamos, del país y de la región y el mundo, es que realmente el nivel de cambio, como lo llaman algunos en la literatura, de disrupción, no tiene precedentes, y no es un tema, digamos, de la teoría o de pensar qué está pasando en la China. Lo estamos viendo en todas las empresas, en todos los gobiernos, en todas las entidades, y también desde el ciudadano, desde el estudiante, desde el líder de la universidad, porque es que la combinación de cambios en la tecnología, cambios en las expectativas de los consumidores, cambios en la manera en que nos comunicamos como sociedad, realmente lo que hacen es acelerar, digamos, esta disrupción y romper los modelos de cómo define uno el trabajo de un empleado, del líder de una entidad, cómo se trabaja, cómo se gobierna. Entonces, esto da todavía más mérito, digamos, a estar pensando, bueno, en este ámbito de tal reinvención y aceleración de cambio, cómo vamos a seguir mejorando lo que aquí nos reúne. De manera que este fue un esfuerzo que comenzamos hace unos 5 meses. ¿Ahora sí pasó? Yo quería tomarme tal vez unos 40, 45 minutos y me van a estar aquí contando el tiempo que queda. Afortunadamente traje una presentación de 2 horas, pero voy a tratar de saltarme algunas páginas, pero quiero poderles dar, si quieren, un brochazo primero de lo que hicimos, contarles lo que fue el proceso. Después, en la primera parte, hacer un diagnóstico, un retrato de qué encontramos en el ecosistema en Medellín en contraste con lo que está pasando en otros ecosistemas alrededor del mundo, y después tener una tercera parte en donde les contamos lo que fueron las recomendaciones resultantes, que tal vez es lo más interesante para poder compartir con ustedes, pero obviamente es parte del entendimiento de lo que encontramos. Y fíjense que así está estructurado, y es esta parte de diagnóstico, que es un poco destacar los avances, pero también poner muy claros los retos y las brechas, y aquí, pues, si me permiten, voy a ser muy respetuoso, pero también muy provocador y algo ácido alrededor de lo que, digamos, son esas oportunidades. Y después, la otra parte es una parte de soñar una ambición y también plantear una provocación alrededor de lo que esta ciudad puede hacer, sobre la base del potencial que se tiene en su ecosistema, a dónde queremos ir y cómo los vamos a lograr. Entonces, más o menos ese es un poco el formato que quiero seguir. El proyecto como tal, lo que hicimos fue poner un equipo a tiempo completo de parte nuestra, trabajando de la mano con el CUE, con las mesas, y llegando a muchísimas más personas. 12 semanas, realmente fueron unas 16 semanas de trabajo a tiempo completo. Hicimos pues una revisión de toda la literatura, un sinnúmero de estudios que ustedes seguramente conocen de los últimos años sobre la ciudad, hechos aquí, hechos por fuera, encuestas, entrevistas, sesiones de trabajo, muchas aquí en Ruta N, digamos otras en otros lugares en la ciudad, y lo mencionaba también Juan, trajimos mucho el input de expertos alrededor del mundo, contándoles un poco, quienes no conocen Medellín, esto es Medellín, la verdad es que la mayor parte de la gente con la que hablamos ha escuchado y sabe, digamos, lo que Medellín viene haciendo en innovación urbana, en creación, digamos, de modelos de liderazgo conjunto como es el CUE, y alrededor de eso entonces pudimos tener, digamos, expertos y también mucha información que nos permitió hacer contrastes de lo que les voy a presentar hoy en día. Entonces yo diría que fue un proceso ni mucho menos exhaustivo, ni pretendemos pues que esto sea, digamos, el fin de esta reflexión, pero creemos que es suficientemente riguroso y factual. Quisimos que fuera no un ejercicio de dar opiniones, sino que fuera un ejercicio muy factual para que pudiéramos llegar a conclusiones pues veraces y sobre eso plantear las recomendaciones. Entonces déjenme comenzar, esta parte es un poquito académica si quieren. Hay una primera parte que es contarles lo que hacen los mejores, lo que hacen en Shenzhen, o lo que hacen en Tel Aviv, o lo que hacen en Boston,
o lo que hacen en Sao Paulo, que por ejemplo en Latinoamérica pues es un referente muy importante en innovación y en emprendimiento, porque es bueno, digamos, pues soñar y poderse contrastar con lo que están haciendo otros. Y aquí voy a hacer, digamos, también una presentación de lo que son outputs o resultados finales y después inputs. Inputs, piensen, bueno, qué tanto esfuerzo se hace en determinadas palancas, etcétera. Outputs, el resultado, que es lo que se ilustra acá, tiene que ver con esos ecosistemas de innovación, en términos generales, tienen como objetivos intermedios sofisticar la economía y depende, digamos, de con quién hable uno. Mucha gente dice lo que queremos es generar empleos en cantidad o en calidad, mejorar la remuneración del talento, mejorar la productividad laboral. Eso nosotros lo resumimos como sofisticar la economía y digamos el ámbito de trabajo y de bienestar. Y eso piensen desde el punto de vista de los individuos, desde el punto de vista de las organizaciones, también los ecosistemas están volcados a ayudar, propender, propiciar, acelerar lo que nosotros resumimos como dinamismo empresarial. Esto tiene una razón y es que realmente en el contexto, digamos, de las economías, y eso está probado y cada vez, digamos, es más claro, la longevidad de las empresas se ha reducido. Si uno mira la lista de las empresas más grandes del mundo, las top 500, lo que llaman el S&P 500, hace 30 años la longevidad promedio era 47 años, hoy en día es 23 años. Entonces la rotación, lo que un economista Schumpeter llamaba la destrucción creativa, realmente lo que ha acelerado es la necesidad de que para que la economía, digamos, se mantenga y haya empleo y haya crecimiento, hay que crear mucha empresa, mucho dinamismo empresarial. Entonces, ese segundo foco, que acá hablamos de startups, piensen en nuevas empresas, lo que estos ecosistemas buscan es aumentar el número de startups y aumentar la calidad, también medida por qué tantas patentes, qué tanta innovación, qué tanta capitalización de mercado, qué tan fácilmente, digamos, son capaces de exportar sus productos y servicios y convertirse en jugadores regionales o globales. Estos son objetivos intermedios que al final del día buscan generar valor en la economía, abundancia, prosperidad en la economía. Con la discusión de si es solamente la medición de PIB per cápita, otras mediciones de bienestar, pero en general queremos un resultado final que es tener más bienestar, digamos, y mejores condiciones económicas y sociales. Entonces eso, digamos, a nivel de esos objetivos. Cuando uno mapea, y este mapeo está en el informe en bastante detalle, las distintas ciudades, estas ciudades tienen distintos ecosistemas de innovación, uno lo que encuentra es que las puede clasificar en 4 etapas. Y acuérdense de esos 4 conceptos porque después cuando vamos a Medellín vamos a compararlo con esos 4 etapas. Las etapas tempranas que llamamos activación, con una economía en general de baja productividad y con un dinamismo empresarial incipiente, digamos en proceso de activación, como su nombre lo indica, consolidación en donde ya hay un nivel de sofisticación media, un mayor dinamismo empresarial, abajo ven algunos de los ejemplos, expansión en donde ya se tiene un ecosistema robusto, mucho más sofisticación y digamos hay creación de empresas, sofisticación en el empleo, digamos y capacidad de hacer escalables esos modelos y finalmente los benchmarks, ¿no? Todo el mundo le habla a uno pues de Silicon Valley, Boston y el ecosistema en general de Massachusetts, Singapur. Este es, digamos, un concepto en donde con mediciones específicas uno puede, digamos, retratar dónde está digamos, la senda de madurez de los ecosistemas. No todas pasan de una etapa a la otra, eso es algo que es importante notar. Uno puede hacer, digamos, la línea de tiempo y hay algunas que quedan, digamos, en alguna de las etapas y hay otras que, por el contrario, el mejor ejemplo es China, pero por ejemplo otra economía que yo estoy fascinado en los últimos meses de investigar es Vietnam. Maravilloso lo que está pasando en Vietnam. Pero también pues sé que algunos empresarios aquí en Medellín han estado yendo a Israel y lo que uno se encuentra en Tel Aviv y lo que ha sido, digamos, el deseo de acelerar en esta curva es maravilloso. Entonces hay algunas que son capaces de madurar y, digamos, pasar por esa senda y otras que se quedan estancadas. Esos son los outputs y eso es lo que encontramos de cómo entender los mejores, qué es lo que tienen. A nivel de inputs,
Los mejores ecosistemas aseguran que estas 6 dimensiones sean foco del trabajo entre el gobierno, entre las empresas, entre las universidades, y que sean realmente los elementos que van a permitir que el ecosistema evolucione. ¿Cuáles son? Y no con ningún orden en particular, todos son importantes y ahora también veremos un poco el contraste de dónde estamos en Medellín. Ambiente de negocios, que haya capacidad, facilidad, que se promueva desde el punto de vista regulatorio, político, digamos, y de entendimiento del valor que agrega el empresario, el emprendedor en la economía. Una comunidad que tenga, digamos, unos activos sociales importantes, que haya alto nivel de colaboración, que se generen consensos, que haya espacios de diálogos y de emprender esfuerzos en conjunto. Un tema cultural, y esto es muy, digamos, desde la ciudadanía, desde el estudiante, desde el empresario, desde el gobierno, que es promover una mentalidad de agilidad, de cambio, de emprendimiento, tener una narrativa compartida sobre el valor de la innovación. No todas las ciudades lo tienen, y hay ciudades que están sufriendo mucho de cómo hago para cambiar esta cultura. Aquí Medellín está muy bien, ahora lo veremos. Financiamiento y mercado, que es que exista tanto, digamos, los recursos como los vehículos para poder, digamos, apoyar el crecimiento. Aquí también hay un tema de combinación que ahora comentaré, y es qué tanto los emprendedores y las empresas están dispuestas a abrir su capital. Porque si el capital es cerrado, si la compañía familiar o el emprendedor quiere solamente con su platica, digamos, seguir creciendo la empresa y no está dispuesto a abrir a otras fuentes de financiamiento, eso limita muchísimo, digamos, el crecimiento y la velocidad de transformación. La infraestructura, que existe infraestructura física, tecnológica, de comunicaciones, etcétera, para que eso, digamos, ayude en el desarrollo. Y finalmente, el talento, en donde haya los componentes de formación técnica, superior, de idiomas, y volveremos a eso porque ese es un punto bien importante que impulse la innovación. Entonces, atrás vimos 4 etapas, aquí vimos 6 dimensiones habilitadoras. Recuerden esos 4 y esos 6 porque volveremos a ellos. Y finalmente, desde el punto de vista de los arreglos institucionales, y aquí estuvimos hablando con gente que conoce lo que está pasando, ¿no?, en Chicago, lo que está pasando en algunos de los países del sudeste asiático, lo que está pasando en Santiago de Chile, que es muy interesante, Startup Chile. Uno puede, digamos, resumir esto diciendo, aquí tiene que haber orden y foco entre quienes participan en el ecosistema de innovación. No puede ser que todos hagan de todo, porque hay diferentes naturalezas de actores. Hay unos actores, aquí por ejemplo se ponen ejemplos pues de startups, pero no solamente son las empresas nuevas, sino muy importantes las empresas existentes, que son los que innovan. Aquí uno también podría decir, pues digamos, algunos esfuerzos desde la universidad o desde centros de investigación que innoven, digamos, con innovación básica, patentes, etcétera. Pero este es, digamos, quienes innovan, que están soportados por actores que habilitan que pueden ser típicamente algunas instituciones ancla que son muy importantes, por ejemplo, el ecosistema de innovación de Houston, que lo revisamos. Ahí hay instituciones ancla de la industria de energía, y son pues los jugadores globales de energía que además están teniendo ellos mismos una transformación gigantesca en su manera de operar. O Arabia Saudita, Saudi Aramco, que ayer salió con el IPO más grande de la historia. Esas son entidades que son muy importantes porque tienen muchos empleados, tienen recursos de inversión, tienen cadenas de abastecimiento en donde están comprando productos y servicios, muchos localmente o internacionalmente, muchos están montando fondos de capital. Entonces ellos hacen una diferencia gigante en términos de la posibilidad de movilizar el sistema. Aquí podemos algunas universidades también, y algunas, no porque haya una universidad van a ser instituciones ancla, pero algunas universidades, por ejemplo en Suiza la Universidad de Zúrich o la de St. Gallen, que también revisamos, son algunas que tienen, digamos, una capacidad de movilización importante. Otras organizaciones especializadas, aquí sería Ruta N, digamos, el ejemplo local, como para que tengan una noción donde se crea una entidad con, digamos, una vocación de ayudar en ciertos componentes. Y después alianzas cívicas, aquí estaría el CUE, y eso lo vemos en muchas de las ciudades líderes, es que se crean distintas alianzas que tienen, digamos, un cimiento transversal para básicamente
asegurar que esto esté fortaleciéndose hacia arriba. Pero estas alianzas cívicas no son las que innovan y tampoco son las instituciones ancla. Lo mismo las organizaciones especializadas no son las que innovan. Entonces hay un tema que es muy importante y volveremos a él alrededor de foco en el arreglo, el andamiaje institucional que tienen las ciudades que lo hacen bien. Eso, digamos, un poco introducción más didáctica. Pasemos entonces a 2 o 3 láminas que creo que van a ser bien interesantes y es dónde estamos. Acuérdense, las 4 etapas, los 6 factores habilitadores. Primero, reconocer que aquí en la ciudad se han logrado a nivel de outputs cosas muy importantes. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha sucedido en términos de el desarrollo, digamos, del PIB por persona en comparación con otras ciudades, venimos, digamos, creciendo bien, la productividad laboral viene creciendo bien, aquí viene, digamos, la comparación ya en colores desde más alto desempeño hasta más bajo desempeño, y pues Medellín está de primera, de segunda, digamos, en crecimiento, en riqueza y en productividad, y por encima de algunos de nuestros otros referentes regionales. Eso es maravilloso, digamos, hay una dinámica económica en la ciudad que es fantástica. Ahora, cuando uno mira ya el retrato de los outputs que les mencionaba, y aquí ponemos, no sé si todos alcanzan a ver, pero distintas ciudades, y estamos comparando los elementos individuales y, digamos, de empresa. La verdad es que Medellín está, digamos, en un nivel de activación, inclusive diríamos incipiente de activación. Está en el nivel inicial de la primera etapa de 4 etapas, cuando uno compara. Y eso pues viene, digamos, de la observación y de la medición en diferentes métricas. Lo ven acá, digamos, los niveles de productividad, los niveles, digamos, de generación de riqueza per cápita, son obviamente comparables a algunos otros de los actores más emergentes, pero pues una brecha naturalmente alta frente a otras ciudades que tienen, digamos, más niveles de prosperidad. La productividad laboral, cosa que también pues sabemos en Colombia, tenemos un reto importante de output por unidad de trabajo en la economía, además muy estancada, que un poco el punto es la dinámica de mejora en la productividad laboral no está creciendo como uno quisiera. Y desde el punto de vista de salarios, sí tenemos para los salarios calificados una compensación buena en términos regionales. Ahora, esto veremos más en detalle más adelante, puede ser el resultado de que hay baja oferta de talento calificado, lo cual tiene, digamos, la implicación de unos salarios altos. Y desde el punto de vista de dinámica empresarial, y aquí es el número de startups, y lo hacemos comparable, entonces aquellos que están consignadas en base de datos internacionales, eso lo hemos discutido con Ruta N, de que puede haber un tema de que está subrepresentado, pero por otro lado es lo que los inversionistas internacionales, y digamos hay unos criterios para estar en esas bases, los puntajes de calidad del ecosistema, digamos los más creíbles y que comparan, realmente tenemos una brecha bien importante, inclusive con algunos otros de los jugadores en fase de activación. Entonces estamos en una etapa inicial, véanlo por el lado positivo, hay mucha oportunidad, digamos, de caminar en esa senda en términos de output. Pasando a los inputs, es la misma historia. Aquí vienen pasando cosas muy importantes, aquí resumimos muchas de ellas en esas 6 dimensiones, lo que está haciendo Ruta N con su landing, las comunidades digitales que se han venido creando y alrededor de eso se crean eventos. Hace poco, de hecho, pues que tuvimos este evento, uno de los eventos recientes de temas de diseño, pues vino un grupo global que nosotros les hicimos hosting en McKinsey y estaban fascinados, digamos, con lo que están viendo en términos, digamos, de la evolución de la comunidad de innovación. La cultura de la innovación, 4.400 organizaciones en este pacto de innovación que se hizo, el crecimiento en financiamiento, infraestructura. Entonces, realmente se vienen haciendo avances nuevamente en el input de sus habilitadores. Ahora, pasamos también a la parte, digamos, más de la provocación y de, miremos pues eso, cómo se ve ya en los outputs y en las cifras. Entonces, aquí hacemos lo mismo, que es básicamente una matriz de comparación en donde tomamos cada una de esas 6 dimensiones de factores habilitadores y tenemos unas métricas que son unas proxies de la evolución y pues los colores, van viendo los colores, el rojo es que estamos más
con más bajo desempeño, el azul un nivel de desempeño más alto. Entonces, fíjense, comencemos, digamos, por lo positivo, que les mencionaba antes. Aquí tenemos un resultado en términos de alto desempeño en la visión que tiene la plaza y muy, digamos, lo que uno reconoce que ha sido, pues digamos, esta aceptación del emprendimiento, hacer empresa, esa cultura que existe, el deseo de la gente, digamos, cuando está en la universidad de salir, bajo miedo al fracaso. Entonces hay un tema, digamos, de baja aversión al riesgo y eso es maravilloso, cosa que algunos otros, inclusive en estados más avanzados, pues desearían. Y, digamos, si paso, déjenme pasar a estos dos que son en donde tenemos más brechas. Tenemos brechas, o estos tres, tenemos brechas importantes en infraestructura, en términos de la calidad del acceso al Internet. Hay una que muchos ecosistemas utilizan porque es un factor exponencial de cambio en el ecosistema, que es conectividad internacional, y Medellín tiene muy mala conectividad internacional. A pesar de que tenemos un aeropuerto internacional, la verdad es que la comparación pues, nos pone en rojo. Y desde el punto de vista del talento en las métricas comparadas, nuevamente hay muchos esfuerzos y hay buen input, pero en output no tenemos, digamos, unos rankings internacionales líderes a nivel de las universidades o las carreras. Tenemos una brecha gigantesca en términos del bilingüismo en la ciudad como en el país, y eso nos pone, digamos, en un nivel bajo. En financiamiento es muy interesante, porque si bien los datos agregados de investigación y desarrollo, inversión en investigación y desarrollo nos llevan a nivel medio, cuando uno mira financiación de emprendimiento en etapa temprana estamos en niveles muy bajos. Entonces digamos, y volveremos a esas tres. Entonces, en habilitadores también quedamos en una etapa incipiente de activación. Nuevamente tenemos mucha oportunidad de evolucionar. Entonces, esta es la parte en donde nos hubiera gustado, digamos, que los números mostraran que estábamos más avanzados, pero por otro lado, pues es un llamado, digamos, a la acción en donde qué bueno que estemos teniendo, pues ya, digamos, este inicio y este esfuerzo, pero realmente Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, Singapur, no se están quedando quietos. De pronto no tienen el Ruta N o EQE, pero tienen otras maneras, digamos, de acelerar los ecosistemas de innovación y emprendimiento. 20. Déjenme, les doy un retrato de un par de digamos, puntos de observación de lo que les acabo de mostrar. Inversión acumulada en emprendimientos del 2014 al 2019. Medellín contra Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, y pues no pusimos acá, por supuesto, Tel Aviv o Boston, y Bogotá. Y esto Bogotá, obviamente, pues sabemos, es Rappi, pero si uno quita Rappi, digamos que es la inversión más grande, pues Bogotá tiene 28 veces más inversión en emprendimiento, digamos, en el periodo 2014-2019. Entonces, esto le llama a uno la atención, porque acá tenemos el landing, tenemos la cultura de emprendimiento. ¿Será que es que hace falta dinero? ¿Será que es que hace falta apertura de los emprendedores para abrir su capital? ¿Será que hace falta que piensen más grande y entonces van a tener que hacer unos funding rounds más rápido? Y esta, que es un poquito compleja, pero si quieren, esto es una suma de números que lleva a este número de 67 millones de dólares. Este número es el número que logramos, digamos, establecer de cuánto ha sido la inversión de financiación local, es decir, family offices, oficinas, digamos, de inversión, firmas de inversión y muchos, digamos, corporate ventures o, digamos, las compañías grandes que están invirtiendo en innovación de Medellín. ¿Y a dónde se va esa inversión? De los 68 millones, solamente 11 se quedaron en Medellín. Entonces también es interesante, aquí hay mucha gente que está invirtiendo en emprendimiento, pero el grueso de esa inversión en emprendimiento se está yendo a otros lugares, ¿no? A Stanford en Estados Unidos 20 millones, a Sao Paulo, a Miami, a Luxemburgo, a Centroamérica, a Bogotá. Entonces también es un llamado de atención de que mucha de la financiación local no se queda en el ecosistema local. También uno puede entrar a decir o no encontraron oportunidades o el tipo de emprendimientos que están saliendo en Medellín no son tan atractivos para las grandes empresas que están buscando temas más específicos o los emprendedores no están abriendo su capital, digamos, a que entren en estas rondas de inversión, pero lo cierto es que el dinero que se está generando pues no está quedándose aquí en su mayoría. Aquí ponemos un factor que ha salido en muchas de las conversaciones, inclusive con los propios emprendedores y con Ruta N, que es
el problema no es solo de oferta de recursos, sino de competitividad de las startups locales. Ahí también hay que tomar un poquito de dosis de humildad, y en donde pues la prueba de mercado de un emprendedor pues se la da al mercado y se la da que haya inversionistas dispuestos, digamos, a crecer esa oportunidad. Entonces aquí también una gran oportunidad. Y respecto al andamiaje institucional, la verdad a nosotros nos parece que es muy sólido en comparación con otras ciudades, pues hay 30 instituciones ancla o potencialmente ancla, 100 organizaciones especializadas, la coordinación del CUE. Lo verán más adelante, aquí la recomendación es pasar de esta foto a la casita que ponía yo más atrás, de realmente más foco. Realmente de esas 100 o 150, ¿cuáles son las que son clave como ancla? ¿Qué es lo que debe o no debe hacer el CUE, Ruta N, Tecnova, los unos, los otros? Porque nos parece que hay muchas haciendo mucho, o muchas haciendo de todo. Y de pronto es mejor tener un poquito menos, o las mismas, pero siendo mucho más enfocadas. Entonces ese es el mensaje desde el punto de vista institucional. Cosa que en una encuesta muy amplia que hicimos, con muchos de ustedes participarían, bueno, fueron realmente, aquí está con el número de 120 que contestaron, no hay suficiente alineación, y esto también nos parece que es un llamado, digamos, a la acción de parte del CUE. Preguntas como si se considera que los actores están actuando de manera desarticulada, no existe claridad en la estrategia, 86% resultado agregado. Desconoce el CUE o considera que el CUE no ha traducido aportes en acciones concretas, 71%. Y en muchos casos además puede ser porque no existe entendimiento, no quiere decir que el CUE, digamos, no lo esté haciendo, pero la verdad es que la percepción o el deseo es que haya más foco y más articulación sobre Ruta N, sobre las prioridades del ecosistema, sobre qué tanto se afectan los ciclos políticos, digamos, en esta visión de largo plazo. Entonces, aquí también es de las propias voces de la ciudad, digamos, un tema consistente con lo que mencioné recién. Como ven, esto pues nos dice, estamos con unos inputs muy interesantes, pero con una oportunidad hacia adelante muy relevante. Y aquí entonces déjenme pasar a lo que fue, digamos, un primer elemento ya de provocación y de invitación. Nosotros creemos que la ciudad necesita, se merece y es capaz de tener una ambición muchísimo mayor respecto a los outputs. Y obviamente, pues, digamos, los inputs que se requieren para llegar a los outputs. Nosotros les proponemos fijarse una aspiración muy ambiciosa para los próximos 4 a 10 años y llevar un poco la cuenta de realmente cómo vamos frente a esa ambición. Y esa ambición en los factores de output que mostré atrás, dónde estamos en términos de generación de riqueza, de productividad laboral, de generación de empleos y compensación de esos empleos, de número de startups, de calidad en agregado del ecosistema. Comparémonos contra los que tenemos que compararnos y usemos las métricas que tenemos que usar, porque si no, no estamos dando transparencia de cómo vamos. ¿Qué es lo que los invitamos a pensar? Y nos parece, digamos, que es retador, pero es factible. Es ser líder en consolidación en 10 años. ¿Recuerdan las 4 etapas? Es pasar en 10 años a consolidación, es pasar en 4 años a activación, a la segunda fase, parecerse a Bogotá en 4 años. Para hacerse Sao Paulo en 10 años. Pero eso requiere doblar el PIB per cápita, doblar la productividad laboral, crecer 22% en términos de empleos altamente calificados, multiplicar por 10 el número de startups, que estén, digamos, en las bases de datos internacionales reconocidas como startups que están en un proceso de crecimiento. Esto es un reto no menor, pero pensamos que es el reto que la ciudad tiene que tomar si es que vamos en serio a montarnos, digamos, en poder potenciar los activos que la ciudad tiene. Es que el tiempo que todos ustedes dedican en el CUE y que empresarios y que rectores y que investigadores dedican a la ciudad y el amor que tiene la ciudad es una cosa maravillosa que muchas envidian. Entonces es casi que subirle la productividad a esos activos institucionales que tiene Medellín y llevar a esa meta. Alcanzar esa aspiración le permitirá al ecosistema lograr no solamente crecimiento, productividad, riqueza, digamos, para las startups, posibilidad de transformación para las empresas existentes, porque eso también es muy importante.
Aquí hay varios, digamos, capitanes de industria, como los llamo yo, de muchas de las empresas líderes de la ciudad, y eso es muy importante también para las empresas referencia y para los empleos que esas empresas generan. Entonces, es del interés de todos. Pero lo otro es el elemento de bienestar social. Todos estos temas, digamos, de los grandes objetivos que nos hemos trazado, la discusión, digamos, sobre las misiones, los retos que tiene la ciudad, nos parece que van de la mano, no son excluyentes y se genera, digamos, un lazo y un círculo virtuoso entre los objetivos de crecimiento y productividad y los objetivos de bienestar social. ¿Cómo lograrlo? Entonces, con esto me quedan unos 10 minutos, perfecto. Quiero pasar a contarles de todo este diagnóstico y esta provocación sobre lo que la ciudad puede lograr y eso que debería asumir como su reto, es cómo lo convertimos en un foco de esfuerzos. Y aquí vamos a, digamos, a hablar de esfuerzos específicos en los habilitadores, los voy a mostrar un poco más tarde, pero les voy a contar de dos que llamamos grandes apuestas y que estamos invitando a que se asuman por parte del CUE y después hay que ver eso, pues cómo se operacionaliza. Lo primero es un elemento de adopción tecnológica. Los ecosistemas de innovación es cierto que crean nuevas empresas, pero en paralelo y muchas veces antes de la creación de empresas están claros que tiene que haber una transformación en la adopción tecnológica en toda la sociedad, en el entorno de producción, con las compañías existentes y con los trabajadores y el talento en esas compañías. Y aquí la invitación es multiplicar la productividad laboral. Y lo segundo es focalizar y acelerar los esfuerzos de creación y atracción de empresas de tecnologías digitales, también centrado en los usuarios, si queremos lograr este reto de multiplicar por 10 veces el stock de startups en la ciudad. Y aquí trajimos un poco para ilustración lo que es este elemento de centrarse en el usuario, la startup, centrarse en el usuario, la pyme o la empresa media en Medellín, el emprendedor, ¿no? Y el ejemplo es lo que le pasa a uno en una clínica, cuando uno va a urgencias, ¿no? O lleva a su niño a urgencias, que es tan aburridor, uno lo reciben, le hacen, digamos, una selección con base en una asesoría de alto nivel, digamos, los signos vitales y digamos un diagnóstico muy rápido de preguntas con primero la observación muy rápida, después una valoración médica inicial de un médico general que ya dispara lo que puedan ser distintos niveles de atención, básica, especializada y los elementos de seguimiento, observación y cuidado y dar de alta. Ese ejemplo, que es un ejemplo digamos médico, pero podría ser también de un deportista de alto desempeño, de cómo digamos lo miden y lo valoran antes de llevarlo de ser bueno a ser excepcional, es el que creemos que tiene que existir en Medellín y lo ponemos así porque no encontramos en el diagnóstico que exista y es realmente darle foco a todo el acervo digamos de capacidades que tiene la ciudad para que a partir de un triage inicial, por ejemplo, piensen en empresas en estado temprano. De pronto algunas no necesitan un acompañamiento en formación de sus líderes o no necesitan un acompañamiento en búsqueda de fondos de inversión, otras de pronto sí. Ese triage después se puede hacer con un diagnóstico detallado y se genere a partir de eso un plan de atención especializada. Organizaciones expertas del ecosistema, mentores, financiadores, etcétera, apoyando en cada etapa según la necesidad de ese usuario, de este emprendedor o emprendimiento, como lo estoy ilustrando, para después pasar a un proceso de observación, seguimiento, y aquí no se da de alta, porque se retiene. ¿Y por qué se retiene? Porque también lo que vemos, y lo escuchamos de muchos emprendedores, es, oiga, yo de pronto estoy en Medellín, pero es que si yo crezco me toca irme a Miami. Me toca irme a Bogotá, y no queremos que se vayan, queremos que el empleo lo generen acá, digamos, y inclusive de pronto que traigan talento de fuera. Entonces es un tema de cómo somos capaces de retenerlo a partir de ese proceso virtuoso que tenemos con el emprendedor. Lo mismo puede ser con una empresa de tamaño medio, imagínense sector textil, manufactura, ¿no? Que está en proceso de comenzar a exportar.
también necesita adopción tecnológica, también necesita asesoría en cómo hacer rondas de inversión, también necesitaría, digamos, muchos temas y pasa por ese mismo proceso equivalente de triage y, digamos, de un acompañamiento en el ciclo de vida. Ese foco en el usuario nos parece que es un cambio que nos permitiría después poder acomodar quién es el que va a hacer qué. Todos estamos haciendo mentorías, porque yo no sé cuántas entidades están dando mentorías, y de pronto el mismo emprendedor tiene 5 mentorías, no necesita. Pongámonos un poco de acuerdo, y es un principio un poco básico, pero nos parece, digamos, relevante. Y en las habilitadoras hicimos, que esta es un poco la lista más larga, pero de elementos específicos que sugerimos para el ecosistema. En financiamiento y mercado, aquí hay que activar aún más las entidades ancla, las públicas como EPM, las privadas, para estimular el mercado. Esto no es subsidiar ni comprar más caro, EPM tiene que comprar los mejores insumos como los necesite, digamos, según su producción, pero sí le puede contar al mercado, ¿no? Y generar, digamos, visibilidad, y lo mismo puede hacer Bancolombia y lo mismo pueden hacer, digamos, muchas otras entidades, y eso es un factor detonador, lo hemos visto, y lo hemos visto, no piensen que esto es que pasa en la China porque tienen, digamos, una versión del capitalismo diferente, esto pasa en Houston y en Boston, esto hacen, digamos, en el clúster médico en Massachusetts, los hospitales, y se reúnen con los ecosistemas de innovación para contarles, nosotros estamos teniendo estas brechas en este tipo de proveedores y nos encantaría, y generan concursos, hay maneras, digamos, para generar ese proceso de, digamos, de encadenamiento en la cadena de aprovisionamiento de las empresas. En comunidad, y se viene ya gestando, ya, digamos, han pasado algunos eventos. Medellín es una ciudad de eventos reconocidos a nivel regional y a nivel global. Nosotros creemos que hay un espacio en Latinoamérica al menos para crear el evento más importante de innovación. Al estilo Y Combinator Demo Day, hay muchos formatos, hay gente privada que está buscando hacerlo, nos parece que la ciudad debería decididamente lanzarse a decir, yo voy a tener el evento por encima de cualquier otro que genera, porque eso moviliza muchísimo y es algo que la ciudad es capaz de hacer. Cultura, subir el nivel de la mentoría. Nos parece que hay brechas y hay que hacer un ejercicio riguroso, pero muy objetivo y muy franco de qué mentorías están dando qué resultados, qué mentorías hay que, digamos, fusionar unas con las otras, mejorar, y ese es un tema que también hemos observado y escuchado de varios de quienes están recibiendo mentoría en la ciudad. Talento, 2 cosas, bilingüismo como prioridad, Aquí voy a hacer además una pausa publicitaria. Hay un libro que salió hace poco que se lo recomiendo, que se llama Reimaginando a Colombia, donde hay muchas voces que están escribiendo sobre el futuro de Colombia. Hay un artículo muy interesante de un inversionista chino, Hyson Tang, y Hyson para Colombia dice, ustedes deberían pensar que en 10 años son el país de mayor bilingüismo en Latinoamérica. Y pues él es chino, pero obviamente habla de inglés. Sin eso es imposible que venga inversionistas, que venga talento, y el país viene hablando de eso hace 5 años, pero realmente no se ve el desarrollo del bilingüismo. Yo creo, y pues creemos que en este estudio, que a nivel de la ciudad se puede acoger ese plan y darle una aceleración tremenda al bilingüismo. Y fortalecer cursos cortos en tecnología. Es un modelo, digamos, en donde pasar de las grandes carreras de 4 o 5 años o las maestrías a cursos cortos, muy montados desde la empresa. Yo hace 2 semanas hablaba con un emprendedor de una startup que se llama La House, no sé si lo han conocido algunos, y me contaba de que contratando gente en mercadeo, de los cursos de mercado de las universidades, y no encuentran las competencias que requieren para hacer marketing digital. Entonces se requiere también hacer esa revisión de cuáles son esos elementos. Infraestructura, ya lo mencioné, duplicar destinos aéreos internacionales. ¿Cómo lo va a hacer Medellín? No estoy seguro. Esa es una discusión de pronto con el concesionario, desde la ciudad, pero es un tema, digamos, que pasa por abrir la ciudad a la conectividad y generar flujo. Hyson Tang en este libro dice, Colombia tiene que tener una ruta con la China, o 2, o 3, o 4. Entonces también pensar cuáles son esos destinos que nos van a generar, digamos, un cambio importante en visitantes, en traer talento, etc. Y como esos, digamos, hay un par más, por tiempo voy a saltarme.
Y aquí está, digamos, pues todo el detalle que yo sé que ya las mesas lo han venido, digamos, tomando en términos de cuáles son esos elementos de invitación a lo que son iniciativas bien específicas. Entonces déjenme tomarme, no sé, 3 minutos más como para hacer una recapitulación y algunas consideraciones finales. Lo primero es, hicimos el ejercicio con todo el respeto, la admiración y el cariño por la ciudad, porque nos ha acogido además a nosotros como McKinsey hace 3 años y encontramos pues unos elementos que Bogotá, Cali, Sao Paulo y otras ciudades del mundo desearían tener, esta dedicación del liderazgo, esta comunidad y esa capacidad de generar, digamos, unas perspectivas comunes y la ambición que se tiene. Pero así como se reconocen esos elementos de input, también tenemos que ser muy sinceros con nosotros de dónde estamos, y por eso quisimos hacer ese retrato muy objetivo de lo que es esa oportunidad de acelerar la maduración del ecosistema de innovación. Entonces eso un poco como visión y como perspectiva inicial. El segundo elemento de cierre que quisiera destacar es realmente reconocer y agradecer la receptividad y la apertura del CUBE y quienes han participado. No todos estos mensajes son fáciles de dar y menos de recibir, pero de todos, me acuerdo pues Alejandro con tu equipo en Ruta N, pues las sesiones que se han hecho de trabajo y el deseo que ha tenido Ruta N de incorporar algunas de estas recomendaciones desde la universidad, que nos hace falta todavía, digamos, algunas rondas finales con las universidades, pero realmente, digamos, la apertura, la humildad y el deseo, digamos, de tomar esas recomendaciones nos ha parecido impresionante. Y lo tercero, que es un poco la tarea pendiente, es hay que asegurarse que estas recomendaciones ojalá no se queden ahí, que esa fue siempre la preocupación nuestra. De nosotros no queremos hacer otro informe, nosotros queremos lanzar un proceso de transformación. Y el reporte va a quedar bien y seguramente hará sentido, pero ahora, ¿cómo es ese plan de ejecución? Entonces yo pienso que esto es, digamos, el primer tercio, ¿no?, de la corrida, y nos hace falta realmente poner muy en blanco y negro pues esto cómo va a suceder. Más pues en un momento de transición a nivel de el alcalde y la alcaldía y pues con incertidumbres naturales de cuál va a ser el equipo y cuál va a ser la receptividad, pero además, digamos, de esa transición en la alcaldía es en este grupo, en el CUBE, pues cómo realmente se va a hacer un plan de ejecución de calidad y de rigor, como lo haría cualquiera de las universidades o empresas aquí presentes para que el cambio se dé. Entonces, con esto les agradezco nuevamente mucho la invitación hoy y creo que al final tendremos de pronto algún chance de alguna discusión. Gracias, Jaime. Como verán, aquí tenemos un material extraordinario y yo quiero reiterar el agradecimiento a Jaime y a McKinsey. Este trabajo surge de una conversación entre Jaime y yo, en el que me dice: a McKinsey lo ha recibido muy bien la ciudad, nosotros queremos retribuirle a la ciudad ese recibimiento y tener la oficina en Medellín. Y ahí surge este trabajo que creo que es nuestra hoja de ruta. En el CUE lo asumimos como ese trabajo. Yo creo que el planteamiento de Jaime de que esto lo tenemos que volver a acción es nuestro reto. Ya en las mesas hay que incorporar acciones concretas. Tenemos que presentárselo a la nueva administración, al alcalde electo. Jaime, creo que ahí tenemos una tarea, de una vez te comprometo con el tema de presentárselo al alcalde y al gobernador, a los dos. Es claro que hay que presentarlo, porque creemos que aquí hay elementos, además porque tiene valor, porque hay unos elementos concretos sobre los cuales trabajar. No es un elemento teórico, hay un marco teórico importante, pero hay unos planteamientos concretos de medición y de acciones que creo que son muy valiosos y que serán nuestra hoja de ruta hacia adelante. Así que, Jaime, reitero el agradecimiento de la ciudad, del CUE, por este trabajo tan profesional y tan valioso para nosotros, y ahora tenemos la tarea y ese reto que nos ponen de cómo lo volvemos acción y cómo lo volvemos temas concretos. Así que muchas gracias. En el siguiente punto en el orden del día es la presentación de un emprendedor. Hoy tenemos a Pitman, que nos va a hacer la presentación de su emprendimiento.
Buenos días. Primero que todo, un agradecimiento al CUE por esta oportunidad de presentar en la plenaria. Un saludo y, como verán a lo largo de mi presentación, pues también es contarles cómo somos unos hijos del ecosistema del emprendimiento y pues contarles, digamos, los retos y los logros que hemos tenido en este transcurrir de este tiempo. Entonces, digamos que ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos identificando una oportunidad de los espacios comerciales, cómo medir el uso, cómo medir qué hacen sus clientes en ellos, y así nacimos hace 5 años. Hace 5 años empezamos midiendo cuántas personas entran, o sea, un conteo de personas, la cosa digamos que tecnológicamente más simple, pero que fue como el hito que generó que empezáramos a entender lo que el mercado estaba pensando, y no solo el mercado regional, sino el mercado global. Pero después nos dimos cuenta de que allá no solo pasaba cuánta gente va, sino qué está pensando, cómo está haciendo uso, y además entender que también se necesitaban variables ya no solo del cliente, sino variables operativas. Y hablábamos de eficiencia, hablábamos de productividad. ¿Qué tanta energía estoy gastando? ¿Qué tanto estoy invirtiendo en vendedores? Y se generó un mundo dentro del sector retail de, nos gusta llamarlo variables no convencionales, de cómo entender lo que pasa en la dinámica del sector retail. Pero después vimos, no, oh sorpresa, eso no solo pasa allá, lo que hay es una brecha entre el mundo físico y el mundo digital, porque existen demasiadas cosas susceptibles a medición, muchas veces simple, muchas veces complejas, pero que permiten lograr y enfocarnos en la mejor productividad. Me va a pegar mucho esa palabra porque es una de las que estamos buscando siempre. Pitman es ese puente que conecta el mundo digital con el mundo físico. ¿Y cómo? Empezando a entender todas esas variables y cómo jalar esa información de los clientes, de la región, de los procesos productivos, para que con eso logren cada vez nuestros empresarios generar mejor retribución y por ende se pueda devolver eso a la región. ¿Cómo lo hacemos? Siempre todos nuestros proyectos combinan 2 palabras que son muy de moda, y cuando hablo de moda es que Internet de las cosas y Big Data me han llegado a buscar de instituciones en donde me dicen, quiero Big Data. Y yo, bueno, cuéntame qué quieres Big Data, cómo lo quieres. No, es que Big Data en mi institución, y no, ven, Big Data es una cosa muy grande, pero ¿qué es lo que necesitas? Entonces empezar por una formación, una evangelización, pero combinando estos 2 procesos tenemos algo que permite tener mucho poder, y mucho poder lo combinamos nosotros con los sectores en los cuales estamos trabajando. Ya no solo estamos en el sector retail, también nos fuimos para el sector industrial, también nos fuimos para el sector construcción, y todo eso bajo una misma base tecnológica, en donde hemos ido construyendo plataformas que permiten tener 2 líneas de negocios particularmente. La primera es Speedmotion, con la que nacimos, con la que estamos en centros comerciales, retailers de pequeño y gran formato, y la otra es IoT para la transformación digital. Les voy a hablar muy brevemente de las 2. Speedmotion permite ver y oír al cliente como nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque con ella lo que buscamos es que se monitoree y que le podamos entregar a nuestro cliente algo como esto. A tus espacios comerciales entran 100.000 personas, se demoran en promedio 20 minutos, te visitan 2 veces al mes, el 15% son hombres entre 25 y 30 años y te visitan del poblado el 20%. Con eso son capaces de generar un conocimiento mucho más grande de su cliente y además somos capaces de combinar encuestas y la información que ellos tengan y monitoreo del personal de vendedores. Entonces con eso podemos generar que los tomadores de decisiones se vuelvan mucho más eficientes, generen muchas mejores ventas, muchos mejores ahorros y todo eso lo podamos traducir en desarrollo para la economía y por supuesto pues, para la región. Entender qué pasan variables como, esto no quiero que sea un ladrillo, pero la curva de arriba es por ejemplo la verde es la planeada y la azul es lo que verdaderamente pasó. Entender que hay brechas entre lo que está pasando en mi organización con respecto a lo que yo planeé y con eso lograr que se generen muchos mejores resultados. En la línea de Internet de las cosas aplicada para la transformación digital, lo que quisimos hacer fue poner a la disposición de las grandes corporaciones el conocimiento que Pitman ha ido construyendo a lo largo de 5 años y crear productos para la industria. Por ejemplo, cómo medir variables energéticas. Muchas veces hay procesos críticos dentro de la organización que requieren monitoreo y que no se hacen. Nosotros tomamos esas variables, las llevamos a la nube y les avisamos a los responsables de cómo se está comportando. Además de eso, variables tan poco convencionales como cuánto papel higiénico se consume. Con este tipo de proyectos hemos logrado tener proyectos en donde estudiamos el perfil del consumo del usuario, es decir,
el usuario administrativo hombre consume X porcentaje de papel versus otro, y eso para algunas empresas generan ahorros y conocimiento del comportamiento. Pero más que eso es entender cómo la capacidad que tiene ahorita la electrónica, el desarrollo del producto, permite conocer cosas del cliente que uno pudiera no imaginarse que puede hacer. Además de eso, también medimos cómo se manejan las obras, es decir, si la torregrúa se mueve, si no se mueve, cuánto está cargando, si los obreros están en la región productiva que deben estar, o resulta que el obrero está el 20% del tiempo en la cafetería. Cosas como esas permiten que cada vez logremos mayores eficiencias. Entonces, toda esta base tecnológica, que hoy no me quiero extender mucho, pero es decirles, en Medellín se están creando cosas como estas. Tenemos unas brechas importantes, ahorita lo hablaban, de cómo traemos personal que permita generar desarrollo de ese tipo, cómo generamos hardware, software que permitan generar cosas como este tipo. Es una brecha que ya les contaré porque la vivimos y la sufrimos no solo yo, sino muchos de los emprendedores de base tecnológica. Además de eso, ¿qué tal si también podemos monitorear los activos fijos de gran valor en las compañías? Entonces hemos hecho hasta análisis de maquinaria para aseo, hasta personal y cuadrillas de transporte dentro de los espacios comerciales, espacios de gran formato, y con eso poder lograr eficiencias muy importantes. Todo eso lo hemos ido combinando porque en muchas ocasiones lo que tenemos es un grupo de expertos con altas capacidades en Internet de las Cosas y Big Data, y en las empresas conocen mucho su negocio. Es allí donde nos hemos vuelto aliados importantes en innovación. Aquí tenemos jornadas de co-creación en donde con los clientes, como el Grupo Nutresa, como Home Center, como empresas de gran tamaño, nos sentamos y lo que hacemos es, muéstreme sus dolores y yo le muestro mis expertos. Y con base a eso hemos logrado proyectos escalables que generen impactos positivos en la organización y que de pronto tenían soluciones tecnológicas aquí en Medellín sin tener que irse a traer una solución que de pronto no era viable dentro de sus planes de inversión. Cada uno de estos ha sido jornadas en donde se han generado negocios y plataformas con empresas de gran formato. Entonces es una invitación también a que confíen en el talento local y que se pueden generar co-creaciones muy interesantes. Les quiero contar un poco cómo ha sido Pitman desde que nació, y quiero enfatizar mucho en que somos hijos orgullosos del ecosistema del emprendimiento. En 2015 fuimos beneficiarios o ganadores de Capital Semilla. Cuando eso éramos 3 socios fundadores, soñadores y realmente solamente pensando en que queríamos construir algo, cuando eso realmente no sabíamos ni qué queríamos. Pero nos consolidamos con un equipo de trabajo y encontramos cómo nos fueron formando en cómo construirlo. Después en 2016 nació Pitmotion y con la capacidad básica de poder llegar a nivel regional, pero encontramos un aliado bien importante que fue Parque del Emprendimiento, en donde ya no solo fue el negocio, sino que ya nos ayudaron a crear y a construir un poco más y a consolidar como empresa. Entonces ya empezamos a generar, si ustedes ven la fotico, un empleo más, que es allí donde también va esa construcción de cómo vamos mirando y cómo vamos generando el impacto que uno espera. En esa goma y en ese no desfallecer, que es algo que los emprendedores tienen que tener y tenemos que tener, pues entonces en 2017 ya dijimos vámonos a nivel regional, a nivel ya Colombia, y empezamos a tener presencia en Colombia y por supuesto empiezan las necesidades de conocimiento capital, de cómo entender, y entonces llegamos a la aceleradora Corona Sodimac, que con ellos logramos tener no solo comercialmente un empujón muy grande, sino que tuvimos una asesoría impresionante y tuvimos un aliados estratégico gigante. Alexis le agradezco, y a Sodimac, porque realmente fue un antes y un después de lo que pasó con Pitman. Con ellos lo pudimos lograr ya pensar en escalar a nivel Latinoamérica. Entonces ya tenemos presencia a nivel de Latinoamérica y pudimos crecer cada vez más en nuestro equipo, cada vez más en empleo de calidad, en empleo con personas altamente calificadas, para después llegar a los problemas que empieza a traer el crecimiento, que es, créame, con alistamiento financiero. Hemos ido pasando por todo el ecosistema porque cada vez van saliendo nuevos retos, pero cada vez de ellos vamos creciendo, potencializando y logrando impactos positivos, no solo en la empresa, sino en la región y en el ecosistema. Entonces, Pitman es un orgulloso recorredor del camino del emprendimiento en Medellín, y que a su vez pues siempre invitamos a el CUE, al cual venimos casi que a todas las plenarias, es
se necesita mucha articulación, porque cuando trabajamos los emprendedores con empresas grandes se logran cosas muy buenas, pero cuando entonces uno va a las universidades se da cuenta de que necesita formar muchas veces el personal que uno necesita dentro por las habilidades que se requieren. Entonces esa conversación siempre la aplaudiremos y estaremos dispuestos a lo que se necesite de allí. Gracias a ese crecimiento tenemos hoy clientes felices en Colombia, México, Ecuador y Perú, de una empresa que empezó como sede allí en Prado Centro y que hemos podido ir creciendo y escalando. Generamos impactos positivos en clientes como los que pueden ver acá, que han confiado. En esto de la tecnología es algo muy interesante, porque cuando empezamos con esas ideas disruptivas, llegaba uno donde clientes grandes y le decían, se te nota el entusiasmo, muy bueno, cuando esté validada por otro cliente más grande vienes, y uno es, ay, bueno, ya empezamos a lograr tener ese historial de poder ir a mostrar, ¿no? Trabajamos con empresas grandes, han confiado en nosotros, tenemos buenos resultados, sigamos construyendo, sigamos apalancando, generando sinergias, y con ello van a poder tener mejor experiencia de cliente, mejor eficiencia operativa, mejor análisis de eficiencia y productividad y muchas veces mucho mejor de crecimiento en negocios. Todas las imágenes que ven son resultados de proyectos exitosos que hemos tenido y agradecerlo por todo lo que necesiten y a la disposición de lo que pueda ayudar. Muchas gracias. Pasamos entonces a un tema de participación y antes de darle la palabra al rector John Jairo, quiero hacer un reconocimiento muy especial a Luis Guillermo Suárez, quien nos ha acompañado en representación del alcalde, y al alcalde Federico, que también ha estado pendiente de este CUBE permanentemente. Así que muchas gracias por ese apoyo desde el lado gobierno y todo lo que has hecho y toda la participación. Y Paula quiere dirigirse a ustedes también. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a todos. Yo me voy a parar para verlos a todos además. Este es la última plenaria del CUBE que tenemos el honor y el privilegio de acompañar como administración municipal del alcalde Federico Gutiérrez. No quería terminar la sesión sin agradecer, el alcalde nos lo menciona mucho y en todos los espacios donde hemos estado en estas últimas semanas lo repetimos. Creo que la gratitud es de esos valores y de las cosas que en exceso no incomoda. Entonces, creo que es importante agradecerles a ustedes, Juan Carlos, al rector, a los líderes de la mesa, a Juan Carlos, a Alberto, a todos los líderes de las empresas que han estado haciendo parte de esta iniciativa, a los líderes de las universidades, de las instituciones de educación técnica, tecnológica, a las instituciones, aquí veo a muchas, a las personas también del gabinete, del equipo de la Alcaldía de Medellín, que de verdad le hemos puesto todo el amor a esta iniciativa. Creo que aquí queda demostrado además que somos una ciudad con una cultura donde cuando nos unimos alrededor de propósitos comunes se logran grandes cosas. Entonces, bueno, nada más agradecer, de verdad, gracias además por confiar en nosotros como equipo. Muchos de nosotros llegamos acá por primera vez al servicio público, muchos muy jóvenes, nos veían al principio como tan pequeños, muy jóvenes, sí, entonces creo que también queda demostrado que la ciudad tiene muchísimo talento, nosotros lo dimos todo con muchísimo amor, con muchísimo compromiso y bueno, sentimos que la ciudad tiene una inercia, que tiene un camino ya recorrido y que de la mano de todos ustedes que permanecen, que están acá para seguir acompañando, la ciudad va a seguir recorriendo ese camino que además tiene un montón de retos como nos mostraban ahorita, pero que estoy convencida que no son retos que no seamos capaces de cumplir. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y gracias por permitirnos hacer parte de todo esto. Bueno, muy buenos días. Yo voy a aprovechar el momento para compartirles, antes de darle la palabra. Ayer estuvimos en un acto histórico para el país, creo yo. Se firmó por el señor Presidente de la República la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de Bogotá. Fue un aplauso cerrado y yo creo que un sueño largamente esperado que por fin esperamos que se traduzca
en eso que todos queremos, en un gran impulsor, gestor y por supuesto coordinador de todos estos procesos de ciencia, tecnología e innovación para el país. Y el segundo punto muy importante de ayer, también histórico, es que contrario a lo que dice la vida, que hay una sola o única oportunidad, pues parece ser que la vida y la historia nos está dando otra oportunidad. Se entregó el informe final de la Comisión Internacional de Sabios para poner, ya desaprovechamos una vez, desde 1994, ese Colombia al filo de la oportunidad, ahora tenemos otra, y hay un compromiso claro y explícito del Gobierno Nacional de el día de mañana y cada año hacer evaluación de en qué va. Igual que como lo propone Jaime, es que se pretende que ese informe no sea un informe más, que sea un diagnóstico más y un tratado de buenas intenciones y de tareas por realizar. Así es que ese creo yo que es una tarea, una local que tenemos y una nacional, de lograr poner el país al alcance del futuro de nuestros niños. Y ese creo que es histórico para el país. Y una buena noticia para agregar, y es que ayer ya salió, Alejandro había estado llamando la atención sobre el asunto, salió ya cómo va a estar la distribución de los recursos de regalías y se logró conservar ese 10% para ciencia, tecnología e innovación. Así es que con esas tres gratas, históricas noticias, pues les doy paso a ustedes para discutir lo que ya aquí hemos recibido. ¿Alguien tiene alguna? Allá atrás, Jaime. Buenos días. Mi nombre es Jaime Andrés Cano, el director de la Corporación para Investigaciones Biológicas. Yo tenía una duda y era frente al tema del ecosistema de innovación y frente al programa de Empalme, si de alguna manera está claro cómo se engancha ese ejercicio que ya tenemos en este momento con el… Todavía no sabemos el plan de desarrollo se asienta finalmente en mayo del otro año, pero cómo se va a encajar dentro de los ejercicios que tiene el ecosistema de ciudad con las diferentes partes que lo componen, las cámaras de comercio, los entes agremiadores, y cómo el Comité Universidad Empresa Estado de alguna manera se va a ver inmerso dentro del plan de desarrollo para que no se pierda este ejercicio de los 4 años de una forma más indicativa. Y lo otro era, yo pienso que de alguna manera hay que retomar un poco una necesidad grande que hay, que es la georreferenciación de las capacidades instaladas de ciudad, que es un ejercicio que se viene haciendo muy de la mano con la Cámara de Comercio y con Tecnova hace mucho tiempo. Yo creo que se debería retomar porque podría ser uno de los enlaces dentro del ejercicio del ecosistema que está faltando. Muchas gracias y una feliz Navidad para todos. Gracias, Jaime. Yo no sé si todos saben, yo hago parte, no voy a responder por supuesto la pregunta que le correspondería a la administración entrante, pero hago parte del Empalme. Fue una designación que nos hace el señor alcalde electo. Hay un grupo de personas, por supuesto, que conocen muy de cerca lo que aquí se genera en este encuentro Universidad Empresa Estado. Hay claramente establecido, y seguramente Juan Carlos va a hablar de él porque tuvimos la oportunidad de tenerlo en la reunión de la Junta Asesora el lunes pasado, pero lo que quiero decir es que en el plan de acción propuesto por el alcalde electo está absolutamente claro y expreso el compromiso con el CUI, y eso nos lo dijo en la reunión del lunes. No sé si Juan quiere agregar algo. No, ratificar lo mismo. Yo creo que sí, tenemos un trabajo por hacer de coordinación, de comunicación. El alcalde en la reunión el lunes manifestó claramente la voluntad. Él tiene el tema de ciencia, tecnología e innovación como parte fundamental de su modelo de gobierno. Habla de Medellín, el Valle del Software, como un elemento fundamental. En los elementos de su campaña están. Ahora hay que traducirlo en el plan de desarrollo. Y ese es un trabajo de coordinación permanente que tenemos que hacer con el alcalde. Está la tarea de presentar este estudio de McKinsey, está incorporar, digamos, una vez nombre los funcionarios en la dinámica de trabajo del CUE, y en esa interacción con el resto de participantes, las cámaras de comercio, lo mencionaba Jaime. Yo creo que ahí tenemos una tarea, y el CUE tiene que actuar de alguna manera como el ente que agrupa y genera esa coordinación. Así que estamos en pleno proceso de empalme. Todavía no hay, hasta donde yo sé, un nombramiento de funcionarios con los que vamos a empezar a trabajar, pero eso sucederá más adelante.
Yo quisiera complementar también para contarles que en el proceso ya técnico de empalme también hemos hecho, digamos que toda esa transición en el detalle que más hemos podido, generando espacios además para informar a todo ese equipo técnico que está acompañando el empalme de lo que llamaron el Valle del Software, entregándoles todas las acciones que desde el CUE se han liderado, lo que cada mesa ha venido trabajando, los informes que hasta ahora tenemos. Entonces hemos hecho también ese ejercicio muy juicioso de dejar muchas recomendaciones frente a la forma como el CUE ha venido interactuando con las diferentes entidades y pues cuál ha sido también la participación desde la Alcaldía de Medellín en las diferentes mesas y en las diferentes iniciativas. Luis. Gracias, rector. Eso que acaba de comentar Jaime me parece demasiado importante, porque precisamente la Secretaría de Desarrollo promovió a través de Tecnova una investigación para recoger y hacer un mapeo de todos los centros de investigación, sus capacidades de toda la ciudad. Ese trabajo se hizo, es un insumo que es demasiado importante para esta nueva administración, no se dejó georreferenciado, pero yo creo que es un insumo demasiado importante y sería una recomendación para que retomen ese trabajo. El trabajo lo tiene Tecnova, lo entregó al municipio y me parece demasiado importante para que no quede engavetado, sino que aprovechen ese trabajo que se realizó, demasiado importante. Y como ese, muchos que de pronto podríamos recomendarle a la nueva administración de trabajos e información que se tiene ya recogida en diferentes áreas en ese sentido. Gracias. Rector. Muchas gracias. Rector. Sí. Alejandro. Pues soportando pues la respuesta de Jaime de términos del empalme, también me parecería bueno como dar sobre todo una rendición también de cuentas del proceso que vimos desde Ruta N, fue bien interesante, se hizo el martes pasado, de este martes hizo 8 días, disculpen. Y concluyo como dos cosas que fueron bien importantes. Primero, el tema tan respetuoso como se pudo entender el proceso. Segundo, y lo veo muy positivo, la forma como desde Ruta N presentamos los próximos 10 años que estamos viendo para la ciudad y cómo entender que en esos 10 años tendremos 3 administraciones, que esta administración hará parte de estos primeros 4 años y cómo con su visión de Valle del Software pues pudimos trabajar sobre 4 temas que son fundamentales, todo lo que tiene que ver con talento, seguir trabajando en ciencia y tecnología, empresas y startups y todo lo que tiene que ver con territorio. Entonces sobre eso hemos venido pues como avanzando en esa hoja de ruta conjunta, que sobre todo acá como junta y la invitación para todos es lograr esa continuidad, esa articulación que ahí logramos y que es importante como el ejemplo que hemos venido dando para el país en los últimos años en que las administraciones se suman a estos esfuerzos que ya se traen. Gracias Alejandro. Carlos. Muy buenos días, quiero también dar realce a María Clara, quien nos ha estado acompañando de Sapiencia desde mucho tiempo atrás, y hacer, digamos, una connotación sobre una circunstancia muy importante para la ciudad y el departamento, que fue la adquisición que hizo Confama de la Universidad CERDE la semana pasada con casi 10.000 estudiantes. Es vital ver que hace 2 días salió también los resultados de las pruebas PISA, que dice uno que no hay derecho a que este país tenga esos resultados cuando, digamos, Hong Kong gasta el 3,3% de su Producto Interno Bruto en educación, Singapur el 2,9%, Macao 2,7%, Japón 3,6% y Colombia 4,5%. Entonces yo creo que hay algún diagnóstico que está muy determinado y es muy necesario que pongamos todo el énfasis para que la educación sea realmente el punto de lanza para sacar este país adelante. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos un visitante desde Pereira. A mí se me escapó, sí, pero bien pueda. Gracias, rector. Buenos días. Yo soy Jesús Aldarriaga, el director ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda. Me acompañan 2 empresarios, que es Julián Cárdenas y Juan Guillermo Franco. Y es un momento pues para agradecerles a ustedes, a la secretaria Paula, que desde el año pasado nos trajo aquí a este espacio del CUE de Medellín, al presidente del CUE, el doctor Juan Carlos, y al rector, porque desde el año pasado venimos como recorriendo esta iniciativa que ustedes tienen, este ejemplo que tienen de CUE de Medellín,
y nosotros en Pereira queremos tener algo parecido. Tenemos pues, envidia de la buena de todo lo que hacen ustedes aquí y agradecerles porque se han convertido pues, en los padrinos del CUBE de Pereira y el reto es sacar adelante esta iniciativa en Pereira, poder seguir con ese padrinazgo desde la Secretaría de Competitividad de Medellín, desde Bancolombia con las gerencias que tienen en Risaralda y en Caldas, y también desde la Universidad de Antioquia para esas alianzas que tienen con la Universidad Tecnológica de Pereira y poder tener un modelo de CUBE que sea bastante exitoso para Pereira. Así que muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bueno, buenos días. 3 cosas muy cortas. Me presento rápidamente, Diego de Gelo y Remo. Básicamente, la primera es si tenemos la posibilidad de acceder a la presentación que nos hizo McKinsey, pues muy importante, ojalá poder incluso a partir de eso abrir un camino, una forma de comunicación en la que pues yo creo que muchos de los que estamos aquí en el CUBE podemos aportar a esas propuestas tan valiosas que se realizaron. Y como tercero, pues un aporte corto que yo hago es que hace poco hablaba con la directora de emprendimiento de la Javeriana en Bogotá, me contaba un poco de la experiencia que han tenido allá con Conecta, y una de las cosas que yo acá varias veces lo he mencionado es hace falta capital de riesgo en la ciudad. Entonces una de las estrategias que están aplicando es que dentro de esas startups que están en desarrollo, el Estado allá en Conecta ha destinado un capital para hacer inversión conjunta con inversionistas de riesgo que vienen externamente, y luego el Estado pone ese capital y sale del negocio recuperando parte de esa inversión. Básicamente, dentro de lo que nos contaba McKinsey ahorita, yo veo algo muy importante en lo que hay que trabajar, y es en la confianza, no solamente en la que nos tenemos nosotros, sino la que la gente externa puede tener en lo que se realiza en la ciudad, y creería que esa es una forma muy buena de motivar a que si hay gente que no tiene la confianza, pues yo como Estado, que soy un garante de lo que hacemos dentro del territorio, pues puedo aportar también en ese capital que la gente está poniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra atrás? La última, porque ya nos acosa el tiempo. Bien pueda. Mi nombre es Alejandro Echeverry Mora, consultor económico y financiero. Desde los 90 hemos estado trabajando, o fui parte de los grupos que impulsaron el Sistema Nacional de Competitividad, desde lo nacional hasta lo local, y es miembro del Grupo de Visión. Como consultor económico independiente he tenido la oportunidad de que se me acerquen clientes y colegas del exterior, buscando fundamentalmente cuál es el área de fortaleza en el talento y capital humano de Medellín. La razón es muy sencilla. Es muy diferente cuando se están buscando para montar una filial o cuando se está montando un centro de mantenimiento técnico o de soporte técnico en plataformas, en software y demás. Pero cuando se está buscando montar centros ya de validación, de valoración del capital humano, y a partir de ahí construir empresas de alto valor agregado, se necesitan evaluaciones a fondo del capital humano. Y yo llevo buscando hace aproximadamente 4 o 5 años y no he podido encontrar una sola, ni en el área de TICS, ni en el área de código, ni en el área de bioquímica, ni en nanotech, en nada. Entonces, ¿pero por qué? Las empresas están buscando ya muy puntualmente en el mundo dónde localizar sus inversiones en función del talento humano. ¿Sí? Porque no pueden llegar a invertir en un sitio y sentarse a formar el capital durante 2, 3, 4, 5 años. ¿Sí? No, llegan a dar cursos y a hacer procesos de capacitación cortos y a partir de ahí construir. Entonces, se han perdido no sé cuántos millones de dólares en inversión para la ciudad, simple y llanamente porque no se tiene claro dónde está la fortaleza del talento y del capital humano en Medellín. Entonces, es una recomendación que valida un poco el estudio de McKinsey, ¿sí? Y también quiero sugerir algo muy importante. De los extranjeros que han estado llegando a Medellín,
y están buscando apoyo en el emprendimiento, atraídos por toda la innovación y el ecosistema de Medellín. A los años se van y están escribiendo en las redes aspectos bastante importantes con respecto a las debilidades que manifiesta McKinsey en su estudio, y muchos consultores han sido aislados, estigmatizados, casi que perseguidos, porque han estado resaltando estos puntos en las redes sociales y se encuentran con una barrera de una gran cantidad de muchachos y muchachas muy queridas, pero adversas totalmente a una crítica constructiva. Y se le vienen a los que han estado escribiendo, a los extranjeros y a los consultores nacionales, se les vienen encima casi insultándolos, violentándoles su fuero interno, su personalidad, en vez de atacar las ideas o combatir las ideas con argumentos válidos, empiezan a atacar a las personas. ¿Sí me entienden la diferencia entre combatir, atacar las ideas o cuestionar las ideas con argumentos frente a atacar y combatir a las personas al nivel individual y personal? Ahí está mostrando un muy bajo nivel de madurez de parte de los funcionarios que están gestionando, funcionarios, muchachos, chicas, chicos, que están gestionando el sistema y el ecosistema de innovación en Medellín. Porque lo que está reflejando es que no está abierto a la autocrítica, al autocuestionamiento para avanzar. Hace falta humildad para aprender de los que ya han transitado por este camino hace muchas décadas, inclusive bien, pues, ciudadanos de países extranjeros desarrollados que vienen a contribuir al ecosistema de innovación en Medellín. Sí, pero hay un bloqueo cultural, sociocultural, que está impidiendo esos avances. Entonces, evaluaciones a fondo de capital humano, sí, y una revisión de los funcionarios que están intermediando en el sistema para que sean más humildes, más abiertos a los cuestionamientos, ¿sí? A los cuestionamientos y más abiertos al aprendizaje. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Yo creo que en el informe que nos presenta McKinsey, que nos traza incluso retos y rutas, es necesario asumir esas situaciones, esas cosas que estamos haciendo bien, pero también, como lo decía Jaime, ahí hay asuntos ácidos que también tenemos que discutir y sobre todo construir a partir de lo que tenemos. Señor presidente, bien pueda usted. Muchas gracias a todos, una feliz Navidad y les deseamos un muy buen año 2020. Muchas gracias por participar en el CUE, por hacer parte de esta iniciativa que creo que realmente es transformadora de ciudad. Muchas gracias.